Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Trenes Noventeros en Valladolid y provincia. Vamos a recordar la década de los 90 en una provincia con mucho tráfico ferroviario. Meijo Ferroviario se perdió en el año 1998 en la estación de Valladolid. En aquella época, antes de la alta velocidad. Aquí vemos la fachada principal de esta hermosa estación. Y la zona de andenes, con todas las vías de ancho ibérico en aquella época. Una estación que en aquella época era bastante más espaciosa que en la actualidad. La inconfundible marquesina de una de las estaciones más bonitas de España. Un detalle de la zona bajo la marquesina, donde podemos ver la rotulación típica de la época quinta de Renfe. Recordemos que en aquella época Renfe era la dueña de la infraestructura. Antes de ver un festival de trenes noventeros, vamos a recordar cómo era la estación de Valladolid con estas fotos de cosecha propia. Aquí vemos en color amarillo una de las aguadas que había todavía en aquella estación, en la estación de Valladolid. Con la llegada de la alta velocidad, pues estos artilugios antiguos desaparecieron, desgraciadamente. También se puede ver a mano izquierda lo que fue el muelle de la estación. Una vista de la playa de Vías, donde, al igual que en la actualidad, pues se puede ver mucho material de todo tipo, y al fondo los talleres que en aquella época estaban en funcionamiento. Valladolid tuvo depósito de locomotoras, pero después de la desaparición del vapor, buena parte de los talleres fueron reconvertidos en un TCR, un taller central de reparaciones. Una vista desde la antigua pasarela, una vista general de la estación. Más espaciosa que en la actualidad, porque con la alta velocidad, cuando pusieron todos los ascensores y todas las barreras de embarque, pues torpemente Adif recortó mucho el espacio en la estación. Otra vista del TCR de Valladolid, pero del otro extremo, donde podemos ver bastante material que o bien estaba pendiente de reparación, o bien iba a sufrir una revisión R profunda, o simplemente ya estaba apartado. Como muy bien pudisteis ver en Treneando por Valladolid, pues ya no queda nada, nada de material en estos antiguos talleres que están abandonados, ya que se construyeron unos nuevos en las afueras de la ciudad. Y la salida de la estación, dirección norte. Todo ancho ibérico. Y ahora sí, como en Valladolid, en los 90 había trenes a patadas, empezamos con los trenes. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Tren de la serie 440 de Renfe Regionales. En la década de los 90 todavía se podían ver bastantes trenes de la serie 440 sin reformar, que no habían pasado a la serie 470. Aquí podemos ver una unidad doble 440 con la decoración, con una de las decoraciones que tuvieron de regionales.
en blanco y naranja, con el logo originario de esa unidad de negocio que tuvo Renfe, que era una especie de división independiente que tuvo, ya que en aquellos años Renfe se dividía en varias unidades de negocio que tenían cierta autonomía y cierta independencia. Algunas de estas unidades llegaron incluso a recibir la decoración de Renfe Operadora, ya en la década de los 2000. Tren regional con destino a Salamanca. Durante un tiempo realizaron el servicio entre León y la capital salmantina y por supuesto tenían parada obligada en Valladolid. Pero con el tiempo se eliminó el origen en León y pasó a denominarse servicio entre Palencia y Salamanca. Camello de la serie, como se les denominaba en aquella época, de la serie 593, el número 077. Estos trenes de la serie 593 fueron de los que más rápidamente cambiaron del color azul y amarillo de los años 80 al color unificado de regionales en los años 90. En pocos años prácticamente toda la serie tenía el color naranja y blanco, al igual que las unidades de la serie 470. Aquí vemos un 470 realizando un servicio regional express entre Madrid y León, haciendo parada en Valladolid. Además, lo vemos con el logotipo en el testero de la red Castilla y León Express, que unía Madrid con las principales capitales de provincia de Castilla y León. Unos trenes que cuando fueron reformados estaban bastante bien equipados, tenían un muy buen interiorismo y hacían un muy buen servicio entre las capitales de Castilla y León. A medida que muchos trenes de la serie 440 se transformaron y modernizaron a la serie 470, fueron sustituyendo poco a poco a todas las unidades eléctricas que eran más antiguas. Otra fotografía de los trenes que unían Valladolid y Salamanca, ya que hubo tres servicios diferentes. En la primera mitad de los años 90 el servicio era, había muchos que eran Salamanca-León, luego pasaron a ser Salamanca-Palencia, pero la gran mayoría de los servicios solo salían desde la capital salmantina y tenían fin de trayecto en la capital vallisoletana. Los camellos estuvieron bastante tiempo, hasta la mitad de la década de los 2000, hasta que fueron sustituidos por los trenes TRD y a finales de los 2000 por la serie 599. Antes vimos una unidad de la serie 470. Fue a partir de mitad de los 90, ya casi finales, cuando empezaron a sustituir a la gran mayoría de electrotrenes como este que vemos en la foto. Una unidad de la serie 435 en el año 1993. En la primera mitad de los 90, en la zona de Valladolid, todavía se podían ver muchos trenes con decoración de la década pasada. A estas unidades suizas ya les quedaba poco tiempo de vida útil, no solamente en la zona de Valladolid y Castilla, también en general en toda España, ya que eran trenes bastante antiguos, muchos de ellos procedían de la década de los años 50. Por desgracia, la década de los 90 fue una década donde se mandó al desguace muchísimo material de Renfe. Y pasamos del material autopropulsado al material del largo recorrido Renfe. Tren diurno, Salamanca, Bilbao, Hendaya, el famoso Iberia Expreso, que en aquella época, año 1998, llevaba esta composición, una 333 que ya formaba parte de la unidad de negocio de largo recorrido. De hecho, debajo de la ventanilla se puede ver el logo
de esa unidad de negocio, y coches de viajeros que también eran de largo recorrido con la decoración blanca y azul de esa época. Los colores Danone, como muchos aficionados denominan a esta librea. A principios de los 90, todas las locomotoras pertenecían a la unidad de negocio de tracción. Todas las locomotoras de línea, y la mayoría fueron pintadas en amarillo y gris en aquellos tiempos. Luego, cada locomotora pasó a una unidad de negocio correspondiente. Bien largo recorrido, luego grandes líneas y más adelante cargas, transporte combinado. Y aquí podemos ver a una locomotora 269, la 314, con los colores de la unidad de negocio de tracción. Aquí estaba dando tracción, nunca mejor dicho, a un tren talgo pendular. Fotografía de 1993. El talgo pendular pertenecía a la unidad de negocio de largo recorrido y por lo tanto esta unidad de negocio tenía que pagar un canon interno a la unidad de tracción por poner la locomotora. Para evitar esta situación un poco absurda, luego se designaron las locomotoras a diversas unidades de negocio, para que no tuvieran que pagar este canon, que era un poco absurdo. Año 1997. Tren Intercity Madrid-Chamartín, Hendaya. En la década de los 90, en Renfe, había una gran cantidad de material convencional, formado por coches de viajeros. Y de hecho, había trenes como este que se denominaban Intercity, aunque no llevaran material autopropulsado de la serie 448 o similares. Locomotora de la serie 269, numeración 310. Locomotora que ya pertenecía en aquella época a la unidad de negocio de largo recorrido, ya que la UNE de tracción ya había desaparecido. También los trenes de mercancías tienen su rincón. En Valladolid siempre se han visto grandes trenes de mercancías. Aquí podemos ver a una locomotora de la serie 251 en el año 1995. Todavía muchas locomotoras de mercancías se las podía ver con su decoración original, ya que se tardó bastante tiempo en hacer la transición a los nuevos colores amarillo y gris de Renfe. Aunque no tengo mucha información sobre la fotografía, yo juraría que este tren es el tren Valdunciel-Venta de Baños, un butanero que iba desde Valdunciel a Salamanca, desde Salamanca a Medino Valladolid con una 333, y luego el cambio de tracción bien se hacía en Medina o en Valladolid, en este caso con una 251. Y nos vamos a las luces nocturnas. 8 de septiembre de 1992. Tren postal La Coruña, Madrid. Con una locomotora 269-090. Todavía, en la primera mitad de los años 90 se podían ver trenes postales y furgones en algunos expresos. Si no me equivoco, fue en el año 1995 cuando todo el material de correos fue retirado, tristemente, del ferrocarril español, el fin de una época. Esta foto rompe el mito de que en los años 90 la decoración taxi se aplicó rápidamente a las locomotoras, nada más lejos de la realidad. Se tardaron entre 6 y 7 años en pintar a todo el parque motor con los nuevos colores. Volvemos al material autopropulsado. Unidad de la serie 440, con la decoración de cercanías. Pero realizando un servicio regional Valladolid-Burgos. Imagen del 17 de julio de 1998.
la unidad 440-037. Una costumbre que todavía permanece en Renfe, la de cadenciar algunas unidades de cercanías para utilizarlas para servicios regionales que están bastante lejos de los núcleos de cercanías. En esa década noventera, Renfe, poco a poco, iba sustituyendo el viejo material autopropulsado. Como esta unidad de la serie 439, número 006, realizando un servicio entre Palencia y Valladolid. La imagen está tomada cerca de Valladolid, en Cibillas de Santa Marta, 29 de marzo de 1991. Hay dos épocas claras en la década de los 90. La primera mitad, donde todavía se podía ver mucha diversidad de material y con muchas decoraciones, y con la transición de los colores de los años 80 a los nuevos de los 90, y luego ya en la segunda mitad de los 90, donde se uniformizó bastante todo el material. Después de muchas bajas, pues solo se podía ver el material pintado con los colores de la época quinta de Renfe. Y saltamos a Medina del Campo, lugar muy importante en la provincia de Valladolid. Talgo 3, el Medina del Campo, febrero de 1995. Con una vieja conocida, con la locomotora Gato Montés, una de las 4 unidades de la serie 269.600. Fueron 4 unidades, pero solo una, la que vemos en la foto, recibió esta peculiar caja aerodinámica. El material Talgo 3 era muy habitual en aquella época. De hecho, la mayoría de los trenes Madrid-Santander y Madrid-Gijón eran con Talgo 3. Luego estos Talgos 3 fueron traspasados a recorridos transversales, al ser sustituidos los recorridos radiales por los Talgo pendulares. Año 1993. Un tren traccionado por la 333-068 en la estación de Medina del Campo. Por la situación de la vía, este tren seguramente su destino era o Zamora o Salamanca. Salamanca porque, bueno, siempre ha tenido tráfico para ir a la frontera de Portugal, pero también podría ir a Zamora porque en aquella época Zamora tenía un taller de material remolcado especializado en vagones siderúrgicos. Un taller que duró relativamente poco y fue cerrado pocos años después. Es curioso, pero aunque la Ruta de la Plata ya estaba cerrada entre Zamora y Salamanca, el trasiego de las 333 del depósito salmantino a Zamora era bastante grande. Tren Iberia Expreso Irún-Bilbao, Salamanca, traccionado por una 319.3. Durante un tiempo, no fue demasiado tiempo, creo que fueron, no sé si fue un año o un par de años, el Iberia tuvo tracción con una locomotora de la serie 319, ya que en aquella época, estamos hablando del año 1993, llegaron a Salamanca unas 4 unidades de las locomotoras de la serie 319 y algunas realizaban servicios de viajeros. Además, se las puso en el corredor con el País Vasco, con Irún y Hendaya, porque además había algunos trenes de mercancías, de contenedores, que utilizaban la serie 319 como tracción. La estación de Medina tuvo asignada durante unos años una locomotora de la serie 310 para realizar maniobras.
20 de febrero de 1993. Una locomotora que seguramente era del depósito de Salamanca, ya que el depósito salmantino llegó a tener un par de locomotoras 310, una fija en Salamanca y otra itinerante para moverse por estaciones cercanas. En esos años, estas locomotoras eran jóvenes, porque tanto la 310 como la 311, la inmensa mayoría fueron fabricadas en el año 1990. Y el Medina del Campo no podía fallar. El Talgo Pendular, La Coruña, Vigo, Madrid, traccionado por las locomotoras Talgo de la serie 354. 20 de septiembre de 1993. La mayoría de los talgos pendulares conservaban su decoración original. Luego, años después, pues empezaron a tener esos cambios de decoración tan chillones y llamativos, tanto en las locomotoras como en los remolques Talgo. Un servicio Talgo que estaba muy consolidado, ya que llevaba en aquella época 13 años consecutivos de funcionamiento. Todos los talgos gallegos que iban a Madrid tenían que realizar la inversión de marcha en esta estación de Medina del Campo. Otro tren de la serie 593 de Renfe. Tren regional Salamanca-León. Imagen del 21 de septiembre de 1993. Una lástima que hayan desaparecido los servicios directos entre Salamanca y León, ya que podrían vertebrar muy bien las capitales de Castilla y León. Ojalá puedan volver este tipo de servicios. Hubo otro servicio realizado con trenes regionales a finales de los 80, principios de los 90, que era Salamanca-Burgos, que también desapareció. Una lástima que todos los trenes regionales que pasan por Castilla y León tengan que salir de Madrid. Podrían salir de Salamanca y de otros depósitos para realizar buenos servicios regionales entre las capitales de provincia. Locomotora 269073 de la Unidad de Negocio de Tracción, con un mixto tren de cisternas y de tolvas. 23 de septiembre de 1993. Una locomotora que había recibido hace poco los colores amarillo y gris. Si no me equivoco, las japonesas de la 269 fueron las primeras locomotoras de todas las series en recibir estos colores que fueron bastante polémicos en su tiempo. Lo que muchos aficionados llaman los colores taxi, realmente hay que denominarlo técnicamente unidad de negocio de tracción, que además su color era ese, el amarillo y el gris. Otra cosa es que con el tiempo luego se transfirieran a otras unidades de negocio para transporte de viajeros y de mercancías. Y última imagen del vídeo. Locomotora de la serie 269, también de la UNE de tracción, remolcando el Talgo 3 Santander-Alicante. Foto del 23 de septiembre de 1993. También a la derecha podemos ver una unidad de la serie 432 pintada en los colores de regionales Renfe. Quizás la década de los 90 no fue la más vistosa, pero merece su hueco en la historia. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo video.